Dios les bendiga a todos los hermanos que están conectados, que se van a ir conectando. En esta noche tenemos un programa más de experiencias con Dios. En unos minuticos ya se va a conectar la invitada de esta noche. Les damos la bienvenida a todos. Es el primer programa que hacemos ya en este año. El último lo hicimos en diciembre. Por motivo de fiestas, una cosa y otra. Hasta este año ya transmitimos de nuevo, pero con la ayuda del Señor, en el transcurso de, pues que como vayan pasando las semanas, vamos a seguir con los programas. Recuerden que el programa de Experiencias con Dios es los miércoles de 8 a 9 de la noche. Por fallas de conectividad, el día de ayer no pudimos transmitir, entonces decidimos hacerlo hoy. El programa de Hablemos de Jesús están los lunes de 8 a 9 de la noche también, y vamos a ver con la ayuda del Señor si iniciamos en este año 2023 con el programa de íntimos, que sería los viernes, entonces no se lo pueden perder. Esta noche tenemos una invitada, vamos a hablar de un tema muy especial, seguimos hablando de fe, porque creo que aparte de que es un tema que nos compete como hijos de Dios, es un que enriquece nuestra vida espiritual. Entonces, seguimos hablando de fe. El tema de esta noche es recuperando mi fe. Tenemos una base bíblica con una historia muy bonita. Esperamos sea bendición para la vida de cada uno de ustedes. Esta noche les quiero presentar entonces a mi invitada, la hermana Giselle Correa. Hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está? Amén, Dios le bendiga, hermana, es un gusto saludarle en esta hora, agradecida con el Señor por su misericordia. También saludamos a todos y cada uno de los que se van a ir conectando y que estén muy atentos que el Señor tiene algo para sus vidas. Amén. Creemos que no es casualidad hablar de temas que nos edifiquen. La palabra dice que tenemos que hacerlo con intención, hablar de la palabra en todo momento, pero también queremos escuchar testimonios que nos edifiquen. Y pues en esta noche el tema de hoy creo que es un tema muy oportuno para en este momento que estamos iniciando año, recuperando mi fe, para poder arrebatar esas bendiciones que tenemos programadas para este año, que el Señor ya designó para nosotros, pero que es necesario pelear la batalla. ¿Qué te parece si iniciamos? Los hermanos que están conectados, los que se van a ir conectando, pueden compartir el programa, pueden compartir el link. Sabemos que hay muchos hermanos en culto todavía, pero creemos que el Señor permite que llegue el programa a quien lo necesita escuchar, a quien Él Amén, así es. necesite hablarle esta noche. Entonces usted puede compartir el programa mientras nosotros damos inicio. Entonces vamos a hacer una pequeña oración para iniciar y creo que vamos a tener mucho de qué hablar y hacer un programa bastante especial. Vamos a orar. Amén. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Pedimos tu dirección, Señor amado, en esto que se hace para honra y gloria de tu nombre. Pedimos, Padre Celestial, tu respaldo, que tú permitas, Señor, que el internet no falle, que permita que se conecte aquel, Señor, Dios mío, el cual tú deseas hablarle a través de este tema, Señor, Dios mío. Pedimos tu bendición, pedimos, Padre Celestial, Señor, que tu Espíritu Santo esté aquí, pero también esté allá, Señor amado, en cada uno de los oyentes y cada uno de los hermanos que nos van a ver. En el nombre de Jesús, que seamos de bendición, Señor amado, Dios mío, a través de este programa, pero también nosotras seamos bendecidas por él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les decía que esta noche tenemos un tema muy especial, recuperando mi fe, pero antes de entrar en el tema, ¿qué les parece si conocemos un poquito a la hermana Giselle? Hermana, preséntate, ¿qué tienes para contarnos? Bueno, reitero el saludo para todos, les bendiga. Como dije hace un momento, pues la verdad es un privilegio de parte del Señor poder dirigirnos a cada uno de ustedes a través de este medio, deseando que sea el Señor y creemos que es así, que el Señor tome el control, que lo que hablamos no sea palabras humanas, pensamientos humanos, sino lo necesario para edificar nuestras vidas, como decía la hermana. Agradecerle también por la invitación y pues mi nombre es Giselle Correa, de algunos me distinguen, muy pocos, y pues a los que no, enviarles un caluroso saludo y decirles que todo es por la gracia y la misericordia del Señor y que cada Amén. día debemos estar
dispuestos al servicio de Dios. Quizás en ocasiones eh, uno se aspira a muchas cosas, ¿cierto? Y, pero quizás el Señor muchas veces hay cosas que desea porque desea edificar a otros, Amén. e incluso nuestra propia vida, ¿cierto? Por eso cuando la palabra es muy clara que dice que la palabra es como espada de doble filo, ¿cierto? Porque muchas veces otras personas son edificadas, pero incluso nosotros mismos somos edificados con las experiencias, con lo que el Señor nos permite en su misericordia. Amén. Mira que algo que me motiva mucho a mí hablar de experiencias con Dios, primero es porque las experiencias son las que nos hacen permanecer. La teoría pasa, la habladuría pasa, pero una experiencia es lo que hace realmente que tengamos raíz en Cristo. Entonces es importante hablar de las experiencias, no solamente entre nosotros, sino hablar y que otras personas escuchen de que hay solución, de que otras personas también pasan por las mismas situaciones quizá que pasan ellos. Y lo más importante es hablar de Cristo y creo que a través de la experiencia es la manera más práctica de hacerlo. Y más cuando hablamos de fe. Este programa desde el inicio se ha basado en hablar de fe. Accidentalmente pensaba yo, pero el Señor tenía un propósito. Y en esta noche tenemos un tema especial y les decía que es un tema oportuno diciendo años. Empiezan sin muchos proyectos, sin mucho ánimo, pero es importante que entendamos que para cada ocasión el Señor tiene una palabra. Y la palabra de hoy es que es necesario eh, acercarnos al Señor, que hay una respuesta detrás. Y hay una historia en la Biblia que la verdad nunca la había visto a tal detalle hasta que el Señor me habló de ella para este programa. Y como hablamos detrás de cámaras, me emocionó mucho y dije, esta es, definitivamente, fue como confirmación, esta es. Y está en Lucas capítulo 24 del 33 al 35. El título dice El camino a Emaús. Y ahí se narra una historia muy particular y creo que hoy en día es muy oportuna hablarla. Y es cuando los hombres se encuentran llenos de decepción, de tristeza, de desconcierto y hay una intervención divina. Pero yo creo que vamos versículo a versículo dándonos cuenta de cuál fue la intervención del Señor. No sé qué tienes por decir antes de que iniciemos. Pues como la hermana decía, ese tema wow, es impactante y es muy profundo, la verdad. Y Sí. como decía usted, no es casualidad, porque aunque muchos quizás llevamos un tiempo en los caminos del Señor, mmm, llegan momentos y circunstancias en las como que el enemigo quiere tomar ventaja, que el Señor lo reprenda y como que trata de robarnos la fe. Y la fe es algo, diría que indispensable en la vida del cristiano. Por algo el Señor dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Entonces, es algo muy fundamental en la vida del cristiano. No sé si me escuchas bien porque es que tengo como decía, la fe es algo muy necesario, ¿sí? Y la palabra lo dice que sin ello es imposible agradar a Dios. Y si nos ponemos a ver, mejor dicho, la fe, por eso se dice que la fe mueve montañas, ¿no? Muchas veces no vemos la gloria de Dios por falta de fe, o no vemos algo que acontezca, ¿por qué? Por falta de fe, por la falta de creer, ¿cierto? Porque la fe es eso, es creer lo que humanamente no vemos, lo que para Amén. nosotros es imposible, lo que humanamente es limitado, ¿cierto? Y cuando nos atrevemos a poner en práctica, en obra la fe, es cuando vemos la gloria de Dios, así como lo vamos a ir hablando, como el Señor nos diga. Amén. Me gustó mucho esa introducción porque hablamos de recuperar.
y al recuperar es algo que hemos perdido. Y es algo que se pierde a veces, como decías, en el caminar de los años, con el cansancio, o con las pruebas. Llega un momento en que uno no ve, y sí es algo que se pierde durante el camino. Y la fe no solamente es lo que nos permite obtener cosas, obtener resultados, sino que es lo que nos mantiene, porque la palabra dice que el que se acerque a Él debe creer que le hay, y esa es la base de todo. Para la salvación es importante fe, Amén. sanidad, para la restauración, para todo es importante. Sí. Tres, Creo que se te fue el audio. Sí, no te ¿escuchas? Hola, ahora sí. hola. Sí, ahora sí. ¿Ahí me escuchas? Sí. Ok, estos audífonos. Ok, San Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. El 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba junto a ellos. Aquí quiero hacer una pausa para decir que, ¿cuáles eran, de qué iban hablando ellos? Antes se habla de que en los versículos, en los capítulos antes, vemos que narra la muerte de Cristo, la muerte de Jesús, cómo fue crucificado, y ellos, la conversación que ellos estaban teniendo era acerca de que ellos creían que él era el rey, que los iba a salvar y que los iba a libertar, pero resulta que lo mataron. Entonces ellos dijeron, ya no tenemos, ya no hay solución, ya no tenemos, ya no hay redención, y su corazón estaba entristecido. Entonces iban hablando el uno con el otro desanimados. Y eso me trae en mente que hoy en día, cuando pasamos por circunstancias difíciles, a veces nosotros nos reunimos con nuestros hermanos en fe a hablar de esta manera. Pero es que yo pensaba esto, pero es que lo otro. Y vemos que desde ese momento el Señor, hay una intervención, ya empieza la intervención de parte de Jesús, porque dice que Jesús se acercó a ellos mientras ellos iban caminando. Y en el versículo 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Ay, se me acaba de ir la transmisión con la hermana. Entonces vamos a esperar un minutico mientras ella se conecta. Saludo a los hermanos que están conectados. No logro, no logro saber exactamente quién está conectados, hermanos. Dios les bendiga. La hermana Angie Paola Hurtado, el hermano Oscar David, la hermana Lisette Moreno. Vamos a esperar un momentico mientras la hermana se logra volver a conectar, porque yo no logro añadirla. Denme un momentico, les doy la bienvenida a todos. Si desean pueden compartir el enlace del programa de hoy. Estamos en un programa más de experiencias con Dios, hablando del tema recuperando mi fe. Ya volvimos otra vez, aquí estamos. Sí, Voy a desconectar un poquito. Ok, seguimos entonces. Te decía que en el versículo 15, en el versículo 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados. Yo creo que en momentos de crisis tendemos a, a cegarnos por la situación, porque ahí, porque afecta nuestras emociones. Y muchas veces no debería ser así, pero muchas veces nos dejamos acomplejar, nos dejamos opacar por lo que sentimos. Pero vemos que esta fue la causa por la cual ellos no se dieron cuenta que el que se acercó era Jesús. así es. ¿Qué tienes para decir? Dale, tranquila, relájate. Claro, así es, sí, porque muchas veces, como dije al principio, pues eso es lo que el enemigo busca. Primero es desestabilizarnos, ¿no? Amén. Y cuando, digamos, una persona se desestabiliza emocionalmente, pues entran muchas cosas en juego.
¿cierto? Entran muchísimas cosas así como que primordialmente pues en la mente, ¿sí? Sabemos que la mente es un campo de batalla, Sí, es nuestro campo de batalla porque es donde el enemigo empieza a trabajar, ¿cierto? Enviando dardos, enviando pensamientos y como que ahí es donde antes de uno de actuar, de hacer algo primero, donde llega todo a la mente. exactamente. Antes de que algo llegue al corazón, ¿cierto? A desear realizarlo, primero está en la mente. Entonces ahí es donde el enemigo empieza como a debilitar nuestra fe, ¿cierto? Enviando dardos, obviamente negativos, haciendo como, por decirlo así, confundir la persona, haciéndole Amén. dudar, haciéndole de pronto creer que ya el Señor no está, que lo que el Señor prometió, que lo que el Señor dijo en algún momento, como que ya eso no es para usted, o de pronto pasa en muchos casos que alguien de pronto le falla en algo al Señor, ¿cierto? Y el enemigo aprovecha ahí y empieza a debilitarlo. Amén. No, ya usted no merece, ya usted le falló al Señor, ya no hay oportunidad, ya no hay lugar, ya pasó su hora, ¿cierto? Entonces, cuando se le da lugar a esto, es cuando el enemigo empieza, digamos, a ganar ventaja y terreno en ese campo de batalla que es la mente. Amén. Entonces, por eso es muy importante identificar esos momentos, ¿sí? Identificar por qué, porque hay que reprenderlos, hay que rechazarlos, no esperar que ganen más ventaja, que gane cabida en nuestra vida, porque ahí le estaríamos dando lugar al enemigo. Amén. Y me llama mucho la atención porque de este tipo de momentos los podemos pasar todos. Del hecho que usted sea quien sea en las manos del Señor, tenga los dones que tenga el Espíritu Santo, estos momentos vienen para todos. Entonces, es de ahí la importancia de cuidar la mente, de tener el Así yelmo es. de la salvación, cuidar nuestra mente. En el versículo, pero mira que me llama mucho la atención, dice que los ojos de ellos estaban velados. Ellos ya habían dejado que eso pasara de la mente al corazón. Y Exacto. por eso su estado de ánimo estaba tan decaído. Yo pienso que quizá el Señor Jesús, después de resucitado, pudo haber hecho muchas otras cosas, pero vio como la tristeza y la aflicción de estos hombres que decide acercarse a ellos para darles una experiencia mayor, que es el centro como tal del programa de experiencias con Dios. No era solamente el decirle, ha resucitado, el que ustedes creían muerto ha resucitado y cumplió con lo que dijo, sino que era cambiarlos a ellos. Fue un momento en que el Señor se acerca, pero la aflicción, el dolor, estaban nublada su vista totalmente. En el versículo 17 dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estás tristes? ¿Por qué están tristes? Y esa pregunta es una pregunta que tiene un trasfondo impresionante, porque ellos, el Señor se las hace de frente y ellos empiezan a decir, no, es que había un hombre y que creíamos que era el que nos iba a salvar, que creíamos que era el que nos iba a restaurar, pero resulta que lo mataron y ya no hay solución. O sea, la aflicción de ellos era porque ellos creían que ya no había otra cosa que hacer. En un episodio anterior hablamos con una hermana de que a veces el Señor llega en el -1, o sea, no llega en el 0 que nosotros estamos esperando, sino cuando ya creemos que ya no hay solución. Y vemos que la solución para estos hombres no fue solamente el decirles Cristo resucitó, sino el que Jesús se acercara personalmente y les hiciera vivir la experiencia, que tuvieran ellos que verlo cara a cara y entendieran, como lo dice más adelante. Y también me gusta porque él dice, ¿por qué están tristes? Y es que a veces no entendemos que al Señor le preocupa lo que nosotros sentimos. Eh, trabajar con seres humanos no es fácil, pero algo que yo he entendido, y lo digo más que todo por mi experiencia personal, es que al Señor le interesa cómo nosotros nos sentimos. Y muchas veces nosotros creemos que Dios es un Dios de culto, que Dios es un Dios de 4 paredes de iglesia, solamente cuando estoy en el culto, solamente cuando voy a la iglesia. Y Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que está en el secreto con uno, pero también está en público. Dios es un Dios que se compadece del dolor de nuestro corazón. Por eso dice que vino a sanar y a restaurar,
porque Él restaura nuestro corazón, restaura nuestra alma, renueva nuestro pensamiento. Pero a Él le preocupó en este caso, le preocupó porque ellos estaban así, porque estaban tan desanimados, porque estaban tristes. Y yo creo que tú leas el versículo 18. Bueno, antes de leer quiero aportar algo. Dale. Digamos algo en este momento en el que se encuentran, digamos algo que analizo también, que el Señor ya les había dicho lo que iba a suceder. Sí. Muchas veces el Señor nos advierte, porque nos ama mucho, porque el Señor siempre también cuenta con nosotros, ¿cierto? Amén. Sabemos que Él es nuestro mejor amigo y Él casi siempre, por no decir que siempre, nos advierte lo que va a suceder, lo que va a pasar, lo que va a acontecer en cada uno de las áreas de nuestra vida, Amén. ¿cierto? Y ellos sabían, el Señor les había dicho que iba a resucitar, ¿cierto? Y les había dicho que al tercer día. Quizás esos días se les hicieron eternos, porque también muchas veces queremos como que las cosas en el tiempo de nosotros, ¿cierto? Amén. Y como que no aprendemos a esperar en el tiempo de Dios, ¿cierto? Sí. Entonces como que uno analiza y uno dice, sí, ya ellos sabían, el Señor se los había dicho, ¿cierto? Y yo creo que ellos dirían el tercer día ya en horas de la mañana, no, pero no ha pasado nada, no ha acontecido nada. ¿Y qué permitieron que el enemigo trajera tristeza? ¿Cierto? Y ahí es donde, como decías hace un momento, el enemigo empieza a trabajar, ¿cierto? Porque ya cuando hay tristeza empiezan a llegar pensamientos negativos, ¿cierto? Ya empiezan a ver, por lo menos ahí miramos que ya estaban platicando, ¿cierto? Ya lo estaban demostrando, lo estaban compartiendo, ¿cierto? Y digamos que estaban entre ellos y todos compartían lo mismo. O sea, uno no mira aquí que algunos dijeran, no, pero el Señor dijo que iba a resucitar, ¿cierto? Amén. Entonces, algo que es importante tener en cuenta, no olvidar lo que el Señor dice. Y lo importante, lo que el Señor más espera en nosotros es que le creamos. Solamente eso. Porque Él se encarga de hacer todo, ¿cierto? Pero muchas veces detenemos los propósitos. ¿Por qué? Por no saber esperar en el Señor. Bueno, sigue diciendo el versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? El 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Veamos cómo también lo dicen ahí, ¿qué fue? Hablan como en un pasado. Sí. Pasado. Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Amén. Amén. Aquí me gustó mucho lo que dijiste. Hablan primero en pasado, pero mira que también como dan testimonio de quién era Jesús. Ellos conocían, ellos habían tenido de cerca a Jesús, porque afirman, poderoso en obras y en palabra delante de Dios, o sea, sabían que no era cualquier hombre, el que había, de quien estaban hablando. Pero ahí viene lo que tú dijiste. Ellos sabían quién era el Señor, sabía el poder que tenía, sabía el respaldo de Dios que tenía, pero en ese momento no creyeron que las últimas palabras que él dijo a causa de su resurrección fueran ciertas. Y es que ahí es donde precisamente está la fe. A veces decimos es que Dios es capaz de hacerlo, pero creemos que es como externo, que lo hace allá, o lo puede hacer con este. Pero personalmente, entonces ellos tenían que haber dicho, Él es, pero dijeron Él fue, y era poderoso en obras y era esto. No. Ellos ya estaban hablando de que ya no había nada que hacer, era el final de todo. Y le estaban testificando al mismo Jesús en su cara de quién era supuestamente él. Entonces me llama mucho la atención porque no solamente habían tenido una experiencia con Dios para saber quién era, no solamente se habían acercado a Jesús para tener contacto con ese hombre poderoso, con ese hombre del cual daba testimonio el cielo, sino que también en ese momento su fragilidad, su carne, volvemos a lo mismo, sus emociones estaban jugando en contra. Y lo que decías tú, porque no veo, entonces no creo lo que pasó. De pronto fue algo que él dijo y no sé, pero en ese momento digo, como no veían que Jesucristo hubiera resucitado, porque todavía no se habían dado cuenta, entonces era fácil decir, él fue en pasado, él era profeta, él esto y lo otro.
pero me llama mucho la atención porque están enfrente de Jesús y están hablando como si fueran una tercera persona. Y a veces el Señor, vamos a eventos, vamos a culto, nos centramos en la oración y el Señor nos está dando la respuesta y nosotros estamos tan centrados en la aflicción de nuestro corazón que no nos damos cuenta que quien tenemos de frente es el Señor, quien nos está extendiendo la mano para solucionar la situación es el Señor, quien nos dice que tienes, porque están tristes es el Señor. Bueno, creo que también lo hablamos el año pasado en un programa, y es una frase que me marcó mucho. Escuché un testimonio de, de un hermano que le preguntaba el Señor y que le decía, ¿qué tienes? Y esa palabra tiene un trasfondo grande, porque no solamente estaba hablando de su estado de ánimo, sino que estaba hablando de él, de lo que el Señor se había proyectado en él. Y entonces el hermano decía, yo tengo esto, pero si hicieras tal cosa, yo no estaría así. Y vemos como el Señor no soluciona la situación, sino que obra es en él. Y entonces en medio de la situación él dice, la situación no mejoró, pero ahora el que soy diferente soy yo. Y eso es el Señor se acercó a ellos, a que tuvieran, a que tuvieran una experiencia que no solamente se diera cuenta, no solamente que se dieran cuenta que Jesús había resucitado, sino que entendieran que el Señor da una palabra, la palabra se cumple. No sé qué tienes por añadir. Claro, y en ese momento también miramos que yo me imagino que el Señor hasta se entristeció también por, digamos, escuchando el Señor diría, pues también, ¿cuántas veces no se los repetí, no se los dije, como dije hace un momento, ¿no? Y no tanto sino como se expresaban, como diciendo, él eres tú, ¿cierto? Él fue, creímos. Más adelante dice que esperaban que él iba a redimir nuestra vida. Ya estamos solos, ya no tenemos quien nos redima, ya no tenemos quien nos salve, ya no tenemos quien venga a nuestra ayuda. Y estaban tan cerquita de mirar el milagro, estuvieron tan cerquita que se habían conectado. Yo digo, ¿cuántas veces quizás pasa así con nosotros? Estamos ya en un hito, mejor dicho, de recibir la bendición, de recibir la promesa, de recibir la voluntad, pero con esas cositas que a veces le damos su lugar, ¿qué pasa? Detenemos el tiempo de Dios, el momento, ¿cierto? Entonces, que el Señor nos ayude, de verdad, cada día. Decías del versículo 21, la segunda parte, y dicen ellos, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. El día que y lo que decías vos, estando a la puerta. Disculpa, se ¿Qué parece? distorsionó un poco de la llamada. ¿Te fue el audio? No, se escucha un poco distorsionado. Ya, Ya. ahora sí. Ok. Te No decía sé que si en soy el versículo, solamente yo o quizá los que estén escuchando, no sé, pero no te sí, entendía nada. los hermanos que estén por ahí que por favor nos digan, porque yo no tengo hoy productor, entonces no sé cómo esté saliendo. Ok, en el versículo 21, me parece que la forma en que escribieron también escribieron como con esa agonía, ¿no? Total. Ahora, además de todo esto, la manera en que le escriben es muy trágica. Además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Se supone que hoy tenía que resucitar y mire, no pasó nada. En otras palabras, estaban diciendo eso. Y el día Se no supone había que ya, terminado. exacto, y el día no había terminado. Pero el Señor salió a tiempo. Hay una frase que en su momento me chocó mucho, y es que primero lo que siempre le dicen a uno, el tiempo de Dios es perfecto. En los tiempos de nosotros son muy distintos a los tiempos del Señor.
cuando ya piensas que no va a pasar nada es cuando Dios obra. Y yo decía, pero ¿por qué? Si yo estoy esperando desde el principio, ¿por qué a última hora? Y es que el Señor hace como quiere. Y a veces permite esos minutos extra para ver cuál es nuestra reacción. Es como probando, a ver, vamos a ver si sí aprendió el proceso. Vamos a ver, Así es. hagámosle la última prueba. Entonces, ellos hablan de esta manera y aquí lo que están haciendo es que están manifestando que habían perdido la esperanza, que ya no había nada que hacer. Y dice el versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Mira lo que me llama la atención aquí. Sí. ¿Por qué me llama tanto la atención? Porque el Señor ya les había hablado que iba a resucitar, pero cuando la palabra se manifiesta y ellos escuchan el testimonio de que esto se cumplió, lo ven como no creen. Aquí es donde se vuelve o sea, no solamente se pierde la fe, sino que cuando viene la palabra no la toman, porque dicen no, o sea, están cegados por completo en su posición. Porque dicen que las mujeres les testificaron, ellas fueron temprano al sepulcro y les testificaron, ha resucitado como él lo dijo, pero no, simplemente ellos lo tienen como un decir. Ni así creyeron. Y creo Exacto. que suele pasar incluso en nuestra vida personal muchas veces, cuando nos encontramos en esos momentos, quizás podríamos llamarlos desiertos, ¿cierto? En los Amén. que creemos estar solos, en los que creemos no hay solución, no hay salida, ¿cierto? Y que como que estamos en un momento en el que nos sentimos como tan mal quizás y vienen a orar las emociones, como decías, y lo repito porque tiene mucho que ver, ¿cierto? Sí. Cuando el enemigo aparta esa parte de nuestra vida. Entonces quizás muchos pueden venir a darnos ánimo, a decirnos, ¿cierto? Pero aún así como que escuchamos más, se escucha más fuerte la otra voz, la parte negativa, ¿cierto? Como que ha ganado Amén. más ventaja. Y porque aquí vemos que incluso ya les habían dicho que el Señor había resucitado, que ya el cuerpo no estaba. Y ellos dicen, aunque también nos han asombrado, o sea, como que Sí, nos hemos admirado un poco, pero pues, ¿quién sabe qué pasaría realmente? ¿Cierto? sí, sí, Y sí. luego dice que algunos, dice que de los nuestros, o sea, ellos mismos también habían ido a mirar ese sepulcro que no estaba, pero ellos aún seguían con su tristeza, su dolor, y como que eso no les permitía ver que era el mismo Señor que estaba con ellos. O sea, muchas veces eso nos impide ver la gloria de Dios, Amén. ¿cierto? Ver o sentir la presencia del Señor que siempre está a nuestro lado, porque el Señor siempre está a nuestro lado, como decías hace un momento, el Señor, Dios es un Dios personal, ¿cierto? Un Dios que está con nosotros en todo momento. Aún me atrevo a decir que en esos momentos de desierto es cuando el Señor está más cerca de nosotros, cuando está más pendiente de nosotros, cuando nosotros más solos nos sentimos, es cuando el Señor más está ahí con nosotros, porque de no ser así, no podríamos sostenernos. De no ser así, por la gracia y la misericordia de Él, difícilmente atravesaríamos el desierto. Si no fuera porque el Señor está con nosotros sosteniéndonos, aunque sintamos estar solos, aunque sintamos estar muriendo, Amén. pero si nos ponemos a analizar, si el Señor no estuviese, ya hubiésemos muerto, no Uh, estaríamos aún en pie, ¿cierto? Pero la gracia y la misericordia del Señor nos ha sostenido cada día. amén. Y sabes que tendríamos mucho que decir, pero vamos por la mitad. En el versículo 25 dice, viene la exhortación. Este pedacito me gusta. ¿Por qué? Porque el Señor a primera instancia se acerca con amor y les dice qué son estas prácticas que tienen entre ustedes. Después les dice, pero ¿qué ha pasado? Los hace ser conscientes. Pero aquí ya ve que ya es la tercera, como la insistencia. ¿Por qué? Porque las dos primeras no funcionaron. Ellos estaban sumidos en su posición. Entonces la tercera dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, como diciendo, ya los profetas habían hablado y yo mismo hablé y no han creído. Mucho tiempo antes, claro. Exacto.
No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en gloria, como diciendo, ya se había hablado del tema, ustedes ya sabían qué iba a pasar, porque en este momento que está pasando no son conscientes. Jesús les exhorta a que creyeran y a que recordaran que era algo que ya el Señor había hablado. En el versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decía de él. O sea, empezó a hacerlos conscientes. Y yo creo que a veces hay personas que entienden a la primera, cuando el Señor se acerca. Hay personas que entienden a la segunda, ¿por qué estás triste? Pero hay muchos que a veces necesitamos de la tercera, ya cuando el Señor nos confronte cara a cara y entonces nos pregunte, pero es que fue algo que yo a usted ya le dije. Me gusta mucho lo que decías hace rato de que fue una palabra que el Señor ya les había hablado, no solamente por los profetas. Él, antes de morir, dijo, yo voy a morir, es necesario que esto pase, pero voy a resucitar, o sea, les recordó. Entonces, cuando está pasando el acontecimiento, ya no creemos. Y es que pasa que nuestra humanidad es tan débil que a veces, si lo que estamos viendo no es acorde a lo que esperamos, entonces creemos que ya no hay nada que hacer. Y el Señor tiene que recordarnos, y el ser humano es muy dado a que se le olviden las cosas, que se le olvide lo que Dios hizo, que se le olvide la palabra que el Señor le habló. Hay momentos en los que tenemos que pasar por circunstancias difíciles y el Señor desde antes nos advierte. Y cuando viene el momento de crisis, Dios mío, Señor, pero estamos ahogados. Cuando el Señor dijo, es necesario que pases por ahí. Entonces el Señor empieza en este momentico a hablarles, ¿no? Y empieza a hablarles, dice que desde Moisés, o sea, desde mucho tiempo atrás, recordándoles, recordándoles que Él ya les había dicho eso. No sé si quieres leer el versículo 28. Dice, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Sigue? ¿Continúo? Sí. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Digo, va llegando el momento de la gloria. Sí. Y también pienso que el momento para ellos de nostalgia, porque después sentirse de tal manera como que no le creímos al Señor, ¿no? Bueno, Sí. continúo leyendo. Dale. Entonces les fueron abiertos los ojos. Wow, ¿cierto? Porque es necesario muchas veces, y no precisamente podríamos hablar de los ojos físicos, sino que muchas veces nuestros ojos espirituales Sí, tienden a nublarse, señora. ¿cierto? Por la duda, tienden a nublarse por la inseguridad, por la falta de fe, de lo que estamos hablando, ¿cierto? La tristeza que hace nubla nuestros ojos espirituales y eso hace e impide que no miremos lo que el Señor quiere hacer, ¿cierto? Que no comprendamos como el propósito de Dios, porque hay cosas que quizás a veces uno puede decir, bueno, está bien, no entiendo el dolor, ¿cierto? Pero uno comprende el propósito de Dios para nuestra vida, ¿cierto? Eso es algo muy importante. Sigo leyendo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él les apareció de sí mismo. Ese versículo, yo creo que solamente ese versículo pudiéramos hablar un rato. Mejor dicho. Bastante. Sí. Me gustó porque dice que él hizo como que se iba. Vamos a ver en ellos qué tienen, la intención de ellos. Y quiero concluir este comentario que voy a hacer con el versículo siguiente. Ay, me quedé sin un audífono. Ya. Porque el versículo siguiente dice, y se decían el uno al otro, más en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos había dado. O sea, el corazón de ellos les estaba dando testimonio de que estaba aquí, pero ellos por estar en cuerpo, por todas las circunstancias que estaban pasando, no pudieron, sus ojos no fueron abiertos sino hasta el momento en que el Señor les da el pan.
Y este pan habla de fortaleza, este pan habla de sustento, este pan habla de pronto de ese abrazo, esos abrazos que necesitamos, como decías vos, en momentos de desierto, que es cuando entendemos y como que recapacitamos, como que reaccionamos. Me gusta mucho el episodio cuando el Señor se le aparece en el camino a Saulo, porque dice que pues quedó cegado, pero que cuando envía al hombre de Dios que vaya a su casa y ore por él, sus ojos le salió escama. O sea, en ese momento recobró la vista, pero esa vista fue muy distinta a la que tenía antes. Esa vista era una vista en el espíritu, fue renovada su visión. Yo creo que en este momento ellos pasó eso en ellos, en la parte espiritual, fue renovado totalmente el norte. Y el Espíritu Santo que ya habitaba en ellos estaba dando testimonio. El que estaba con nosotros era Jesús. Pero ellos no entendieron. Y volvemos a lo mismo. El Señor es un Dios personal. Quiso acercarse, quiso hablarles, quiso mostrarles a través de la palabra. Pero no fue suficiente con eso, sino que también los sustentó con pan. Y como les decía, este versículo 31 tiene de dónde sacarle. Pero qué importante es que haya en nuestro corazón no solamente el sentir que se quede Cristo, porque él dice como que hizo que se iba, pero en el corazón de ellos estaban como tan necesitados de esta urgencia de que el Señor hiciera algo, que les dice, quédate con nosotros, que no queremos que te vayas, ya es tarde, quédate con nosotros. Qué importante que nosotros podamos tener un corazón apegado a Cristo, no solamente para los momentos de vida, sino en este tipo de momentos de crisis, que podamos apegarnos a Cristo y que sea nuestro sustento. No sé qué tienes por añadir. Sí, es importante ver esas circunstancias también, como que quitan la sensibilidad de nuestra vida, ¿cierto? Cuando no hay sensibilidad muchas veces como que no nos permite sentir la presencia del Señor, o sentir como que el Señor está cerca, ¿sí? Porque digamos que ellos, a pesar de que no lo reconocieron, dice que su corazón sentía algo diferente, ¿cierto? Ellos como que algo estaba dentro de ellos que les redargüía, algo había dentro de ellos que como que les sensibilizó, y ya más adelante fue que comprendieron, ¿cierto? Y aquí voy con esto, que muchas veces las circunstancias tienden a eso, a quitar la sensibilidad de nuestra vida, y cuando no hay sensibilidad impide que podamos sentir la presencia de Dios muchas veces. Y sabemos que es la presencia del Señor la que nos fortalece, es la presencia del Señor la que nos motiva, ¿cierto? Quizás cuando muchas veces sentimos estar en ceros, sin fuerza, sin aliento, sin ánimo, ¿qué pasa? Entonces, como que la falta de sensibilidad nos hace sentirnos más solos. No sé, comentas algo de eso que no se está escuchando, está interferencia. Yo sí escucho como un ruido, no sé si me escuchas bien. Ah, ya, ahora sí ya te ¿Escuchas escucho bien. mejor? Sí, ya te escuchas que sí había como un ruido. Ok, Sí, ok. Es entonces que son es como muy mis audífonos. importante pedirle al Señor cada día que coloque sensibilidad en nuestro corazón para sentir el Amén. Espíritu Santo, para sentir su presencia, ¿cierto? Incluso la sensibilidad es importante cuando estamos desagradando al Señor, ¿cierto? ¿Me escuchas ahí? Yo te escucho, no sé qué tal me escuchen a mí. Listo. Bueno, entonces que el Señor cada día nos ayude, ¿cierto? Que esa sensibilidad no sea parte de nosotros, como decías tú, ese apego, ese anhelo, esa necesidad constante de tener el Señor cerca de nosotros, sin importar el momento, sin importar la circunstancia, porque como he dicho ya varias veces, es lo que nos sostiene, lo que nos mantiene. Mira que para terminar toda esta narración de esta historia, en el versículo 33, las primeras palabras me llaman muchísimo la atención porque dice, y levantándose en la misma hora. Esto no solamente habla de que se levantaron físicamente, sino que habla de que hubo una restauración en ellos. Amén. Su estado de ánimo cambió. El postrer estado de ellos fue muy distinto al principio. Volvió la fe, fueron renovados, no solamente su fe, sino su estado de ánimo. Porque no solamente se dieron cuenta que lo que esas mujeres habían dicho era real, sino que experimentaron que había vivido y creció
en su corazón no solamente ese amor, sino esa pasión por hablar de Cristo, porque dice que después de ellos se devolvieron, o sea, era de noche, pero se devolvieron Sí, y hablaron de lo que había pasado, testificaron de la experiencia que habían tenido con Cristo. Entonces, creo que esta historia es hermosa y tiene mucho más de dónde sacarle, pero creo que el centro está en que la importancia de ser sensible y escuchar la voz de Dios en esos momentos de crisis para que podamos ser levantados de la situación en la que estamos, cuando perdemos la fe, cuando perdemos la confianza en Dios, cuando perdemos la sensibilidad, cuando nos sentimos cansados, cargados por tantas situaciones porque no salimos de una para entrar en otra. Pero yo creo que es importante darnos cuenta que el Señor está, que el Señor se acerca, que nos muestra a través de la palabra. Y no solamente con eso, sino que nos hace un llamado de atención personal, porque nos sustenta con pan y cuando nos sustenta, abre nuestros ojos y nuestra situación cambia. Nuestro deseo a través de este programa en esta noche es que tu fe sea levantada, pero por Cristo, no por lo que nosotros digamos, no por lo que podamos decirte, no, sino porque tengas una experiencia con el Señor y tu fe sea restaurada. Y yo quiero que la hermana Giselle nos concluya este episodio, este programa, con un comentario final acerca de la historia y nos cuente un poquito de su testimonio, el testimonio que tiene para hablarnos esta noche. amén. Claro que sí. Bueno, entonces, cada día que el Señor nos ayude a reconocer su voz, ¿cierto? Que no esté, es a darle lugar a la duda. Cuando le damos lugar a la duda, se pierden muchas cosas, ¿cierto? Perdemos quizás muchos privilegios y quizás decimos, no, el propósito del Señor aún está vigente. Y el Señor cumple lo que promete. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces retrasamos ese propósito por falta de creer, por nuestra débil fe, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que pasa el tiempo no se detiene, el tiempo no se detiene y créame que mientras nosotros estamos como ahí hundidos en algo, el enemigo está trabajando. El enemigo no descansa, que el Señor lo reprenda, ¿cierto? Mientras nosotros estamos como ahí encerrados a veces en algo tan mínimo, el enemigo está trabajando. ¿Y qué pasa? El propósito del Señor sigue en pie, pero ¿qué pasa? El tiempo que estamos perdiendo, ¿cierto? Entonces esa es la invitación en esta hora quizás. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha prometido? Quizás en qué circunstancia te encuentras y qué voces has escuchado negativas. Porque muchas veces el enemigo usa instrumentos, personas, no solamente envía datos a nuestra mente, muchas veces personas que de una u otra manera, en vez de ser de edificación, de bendición, de ayudar a levantar, ¿qué hacen? Opacar, ¿cierto? Que hacen de pronto desanimar, ¿cierto? Porque el enemigo usa sus instrumentos de una u otra manera, el enemigo no se queda quieto, pero debo estar convencido de lo que Dios me ha dicho a mí, del encuentro que he tenido con Dios, porque es algo muy importante también que muchas veces tenemos al Señor y creemos que porque sabemos del Señor, entonces ya le conocemos, pero muchas veces no le conocemos realmente como es. Muchas veces no se tener un encuentro con Dios cara a cara, ¿cierto? Es algo que voy a hablar también ahorita en el testimonio, muy importante, porque una cosa es conocer al Señor. Muchas personas lo dicen, yo conozco a Dios, claro, Dios ha sido muy bueno conmigo, conozco al Señor hace tantos años, soy cristiano, pero ¿realmente has conocido al Señor? ¿Te has visto cara a cara? ¿Cierto? Escuchaba en un momento que alguien decía, en la enfermedad es donde conocemos a Dios como nuestro sanador, personalmente. Porque una cosa es yo quizás contar y decir, no, o como decían ellos, yo vi al Señor hacer milagros. Y es muy diferente yo decir, el Señor hizo un milagro en mí, ¿cierto? Cuando tenemos ese encuentro con el Señor cara a cara, podemos hablar de nuestra experiencia propia. ¿Y qué pasa con eso? Que el enemigo, por más que venga con dardos, con cosas a decirnos, ¿qué pasa? Nos va a mantener porque está esa confianza en el Señor, ¿cierto? Y tenemos esa autoridad de decirle a lo mentiroso, estás vencido porque el Señor ha prometido lo que Él promete, lo cumple, ¿cierto? Entonces, muy importante todo ello, tener ese encuentro real con el Señor.
conocerle realmente, porque quizás llevamos tiempo, pero no conocemos al Señor personalmente como nuestro proveedor, quizás no le conocemos como nuestro Salvador realmente. Muchas veces se habla de lo que vemos, más no lo que hemos vivido personalmente, lo que hemos experimentado, lo que el Señor nos ha permitido en su misericordia conocerle, porque es cuando le conocemos, ¿cierto? Cuando nos encontramos con Él, cuando lo vemos orar a nuestro favor. Quiero concluir eso ya para pasar al testimonio. Creo que se resume en tener experiencias con Dios. Volvemos al inicio de la introducción. Las experiencias con Dios que nos hacen permanecer. Y no solamente permanecer, sino testificar. Yo creo que en mi caso y en el caso de todas las personas que nos hemos encontrado con Cristo cara a cara, es imposible callar algo tan glorioso y algo tan grande que pasa en nuestras vidas. Y esta noche queremos escuchar ese testimonio, estamos a la expectativa, no te interrumpo más porque yo me emociono. Amén, ¿no? Y la verdad es que hay muchas cosas que quisiéramos hablar, comentar, y yo creo que si diéramos la oportunidad a muchos hermanos, incluso hay hermanos que están comentando, Dios les bendiga también por ello, porque sé que cada uno en particular tiene algo que contar y por algo el Señor ha regalado este año este lema del testimonio, ¿no? Amén. Y qué bonito es contar lo que el Señor hace en nuestras vidas. Sí, porque los testimonios edifican. Aparte de que edifican, fortalecen la fe de muchos. La fe de muchos, porque quizás eso hace que el Señor traiga a su memoria, a su mente, lo que le ha prometido, lo que le ha dicho. Y quizás a través de esa palabra usted decir, sí va a pasar, sigo esperando, sigo luchando, sigo creyendo y sigo perseverando, ¿cierto? Bueno. Fortalecen, animan, pero ya no te interrumpo, no te... Tranquila, es que en serio es bastante profundo, gloria al Señor. Bueno, quiero comentar un poquito, pues, quizás algo que el Señor me permitió, que esos días analizaba, y yo le oraba al Señor, y le decía, Señor, ¿qué cuento? ¿Qué comento, cierto? Porque en sí son infinitas las cosas que el Señor en su misericordia ha hecho con nosotros. El Señor ha hecho milagros, el Señor ha hecho cosas extraordinarias, y qué bueno poderlo compartir, porque eso es lo que el Señor quiere, ¿cierto? Que no nos quedemos callados, o solamente con lo que, el Señor hizo eso conmigo y ya. No, porque el Señor quiere que de una u otra manera estamos dándole la gloria a Él, ¿cierto? Estamos contando que tenemos un Dios de poder, un Dios de milagros, que quizás muchas veces, aunque pasen los años, el tiempo, pero el Señor se encarga de obrar, el Señor se encarga de hacer todo en su tiempo. Y quiero en esta hora como enfocarme en esa parte, que muchas veces, aunque no miremos los milagros o las oraciones que hemos hecho, no miremos la respuesta ya, el Señor lo hace en su tiempo. Aunque no lo entendamos, el tiempo de Dios es perfecto. Y en el momento quizás no lo entendemos, ¿cierto? Pero cuando va pasando el tiempo, cuando pasa y llega ese momento, decimos, gracias, Señor. ¿Cierto? Y muchas veces incluso tenemos que decirle, Señor, perdón, porque en algún momento dudé, en algún momento no creí, ¿cierto? Bueno, el Señor en su misericordia me permite nacer en un hogar que conocían la palabra del Señor. Sí, mis padres conocían la palabra del Señor, pero digamos, bueno, me reservo la denominación, ¿cierto? Conocían de la palabra de Dios, tenían cierto temor en su corazón, pero como decía hace un momento, no han tenido un encuentro con el Señor. No conocían al Señor como, como tal, como que lo que el Señor quiere con nosotros, ¿cierto? Porque cuando no se conoce al Señor cara a cara realmente, no le agradamos en muchas cosas. No se puede vivir una vida íntegra, no se puede vivir una vida santa, no se puede vivir una vida disponible 100% para Él, porque no le conocemos realmente, no conocemos su palabra y no sabemos ni conocemos qué quiere Él con nosotros, ¿cierto? ¿Cómo quiere que vivamos? Entonces, siendo una niña, pues mis padres conocían de la palabra, vuelvo y repito, pero recuerdo cuando era niña que aún así mi madre, en horas de la tarde, acostumbraba a cantar himnos para el Señor. Incluso saludó a mi mamá, que está conectada también, algunos hermanos en el Casanario, por ahí en el Bichada, acá en el departamento del Meta. Dios les bendiga, amados hermanos. De verdad que es un gusto saludarles.
Y muchos de ellos conocen y saben de lo que estoy hablando. Y algunos han sido testigos de lo que el Señor ha hecho en mi familia. Entonces, como que íbamos creciendo, pero como no estaba ese conocimiento tal de la palabra del Señor o no había ese encuentro con el Señor, esa conexión directa, por decirlo así, ¿cierto? Con Dios, digamos que se vivía como que la palabra, pero de una forma liviana, ¿sí? Yo fui creciendo, como le digo, cantábamos himnos, que orábamos, claro, mi mamá pues sabía orar, hablar con Dios, y bueno, ya cuando llegó a la edad de más o menos 9, 10 años, nos mudamos, llegamos a cierto lugar y allí el Señor en su misericordia permite que conozcamos la obra del movimiento misionero mundial, ¿sí? Y a través de una hermana, que era la líder en aquel lugar, una pastora, el Señor empieza como a obrar en mi mamá, primeramente en mi mamá. Y la pastora nos invitaba, a mí me gustaba ir también, yo recuerdo, era niña, pero me gustaba y me llamaba la atención. Y entonces mi madre como que ya tenía, digamos, algunas bases, algunos conocimientos que le habían, digamos, enseñado la palabra. La pastora nunca altercó con ella, fue una mujer muy sabia, algo que admiro mucho porque una mujer muy sabia, muy de Dios, muy prudente. Simplemente le decía, lea la palabra, hermana, lea usted, estudie la Biblia para que usted mismo conozca, ¿cierto? Porque muchas veces es importante aprender a conocer a Dios nosotros mismos, no por medio de otros, ¿cierto? No creer, porque muchas veces se cree lo que otro me dice. Y entonces ahí llega como el momento de dudar, de tambalear y de confundir, ¿cierto? Porque como que yo pienso eso, pero aquel me dice esto, aquel me dice aquello, ¿cierto? Pero ella le decía, lea la palabra, hermana. Y yo me imagino que la pastora, pues, obviamente en su intimidad oraba al Señor, ¿cierto? Y clamaba al Señor, y misericordia. Y así fue mi mamá, empezó a leer la palabra y fue como conociendo al Señor, digámoslo así. Porque a través de la palabra, que es el mejor libro, vamos conociendo al Señor, ¿cierto? Vamos conociendo el propósito de Dios para nuestra vida. Mi mamá como que empezó y como que más leía y más le llamaba la atención, tenía preguntas, le hacía a la pastora y como que iba conociendo muchas cosas que no conocía. Y de ahí, obviamente, empezó a instruir a mí y a mi hermano, ¿cierto? Ya con la palabra, porque es muy importante en esto y quizás se lo digo a los padres, ¿sí? Porque muchos se conforman con decir, yo conozco a Dios, yo voy a una iglesia, ¿cierto? No, yo leo la Biblia, yo oro. Pero ¿qué tiene usted para dar a sus hijos, para brindar, para enseñar, para instruir? La palabra dice, instruye al niño en su camino y ya cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿cierto? Pero es importante tener esa conexión con el Señor para que el Señor también obre, ¿cierto? Que quizás muchas veces, vuelvo a ir al tema de este año, el testimonio, ¿cierto? Se habla una cosa, pero se practica otra. Entonces es muy importante ello. Mi mamá empezó allá a instruirme, bueno, pero resulta que mi papá no iba a la iglesia. Mi papá tenía su conocimiento también de las cosas de Dios a su manera y de otra manera, por decirlo así, ¿sí? Y él como que, pero tampoco no se afirmaba de una manera ni otra. No era un hombre borracho, porque doy gracias a Dios que jamás vi a mi padre borracho, maltratar a mi mamá, no, pero sí quizás un hombre que nunca como que uno decía muchas veces, decía, Señor, ¿qué pasa? Si uno quiere que el Señor ya haga la obra. Y mi mamá pues obviamente que clamaba, y yo también muchas veces lo lloraba al Señor y le decía, Señor, yo quiero un día ver a mi papá que vaya con nosotros a la iglesia. Quiero tener ese privilegio. Y yo le decía al Señor, y mi papá siempre se ha caracterizado, los que lo conocen saben que es así, que es un hombre muy colaborador. Incluso en ese lugar recuerdo que él ayudó a cargar la madera para el templo, a construir en ese lugar. Y fue de bendición, y digamos que estaba ahí, quizás escuchaba, pero no había tenido ese encuentro con el Señor, aún no conocía al Señor, ¿cierto? Y Colá siempre ha colaborado mucho, pero siempre como distante, estaba distante. Y mi mamá clamaba. Y a esto voy porque, como dije al principio, que el tiempo de Dios es incomprensible, porque pasaron años de oración, de lucha, de clamor, de lágrimas, ¿cierto? En los que uno miraba que yo muchas veces, incluso después tuve que decirle, Señor, perdóname, porque yo decía, no, ya, eso no va a pasar. No, como que mira a mi papá como tan indiferente, como tan frío, como que ajeno a las cosas de Dios, ¿cierto? Aunque tenía el conocimiento,
pero como que allá retiradito. Yo decía, Señor, ¿cuándo va a ser? Y llegan esos momentos de duda en que como que uno se desalentaba, y hoy eso es muy importante porque cuando llega ese momento como que bajamos la guardia en la oración. Como que, ah, no, el Señor no lo va a hacer, ¿cierto? Y cuando bajamos la guardia en la oración, pues el enemigo también empieza a trabajar, ¿cierto? Empieza a ganar ventaja. Y orábamos y incluso él, a mis hermanos siempre, él miraba que nos alistábamos para el culto y a mis hermanos no dejaba que ninguno se quedara en la casa. Eso sí, todos nos íbamos para la iglesia, pero ese se quedaba. Mi hermanito menor incluso le decía, papá, pero usted no va. Decía, no quiero ir porque es que usted no va, papá. Como que el Señor a través de él también, o muchas veces le insistía, y iba esporádicamente a veces al culto porque mi hermanito, el más pequeñito, el menor, y como que el Señor lo motivaba porque mi mamá aprendió algo y es que, digamos, ya llegó el tiempo que ya no, digamos, que no lo presionaba, ¿sí? Porque muchas veces hay que ser sabios y prudentes, porque Dios trabaja de la manera que nosotros no podemos trabajar, porque muchas veces Dios no obra porque queremos nosotros como que hacer las cosas a nuestra manera y ¿qué pasa? Truncamos el propósito de Dios, ¿cierto? Entonces como que el Señor dice, bueno, ¿lo vas a hacer tú o me dejas hacerlo a mí? ¿Cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso y eso pasa cuando como empezamos a dudar, cuando empezamos a desesperarnos como que, ah, bueno, quiero hacerlo yo, quiero, mejor hago tal cosa. Entonces mi mamá siempre aprendió y la pastora donde empezamos ella le enseñó eso. Hola, Señor, reclámelo. Cada día preséntelo al Señor. Cada día clámele al Señor y que el Señor hará la obra en su tiempo. Sino que cuando escuchamos que en el tiempo de Dios, el problema es que no sabemos cuál es el tiempo de Dios. ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Y más cuando conocemos que el Señor dice que para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y me dice como que, bueno, Señor. Entonces, llegaron muchos días en los que yo decía, Señor, como que no pasa nada. Hasta que llegó el tiempo en el que pasaron, ¿qué te digo yo? Pues prácticamente 22 años. 22 años, a los 22 años les quitamos, digamos, 8 años, que eran los que yo tenía cuando mi mamá conocieron el movimiento, 12 años de espera, que humanamente diríamos 12 años son eternos. ¿Cierto? Yo a veces me pongo a pensar y digo, Señor, de verdad que se le dio la fortaleza y la sabiduría a mi mamá, ¿cierto? Para mantenerse, sostenerse y creer. Y tanto así que me siento muy identificada con la historia en ciertas partes porque de una u otra manera, en alguna parte, en alguna área de nuestra vida, hemos experimentado esto, la duda. Ha cruzado por nuestra mente como que la desconfianza, la inseguridad, ¿cierto? Como que la falta de creer que va a suceder, ¿cierto? Entonces, cuando empezó Dios a hacer la obra, o sea, la empezó a hacer el Señor netamente. Y yo quedo admirada de eso, porque no necesitamos decirle, oiga, papá, vamos, alístese, vea, se va a perder, se va para el infierno. Cuando había oportunidad que de pronto él tenía preguntas, con sabiduría se le decía, se le motivaba, ¿cierto? Pero más no como una presión de estar ahí. Pero ¿dónde estaba la presión en las rodillas? ¿Dónde estaba en el secreto? ¿Cierto? Ahí se estaba peleando, ahí se estaba clamando. Y aunque muchas veces eso es lo que como que nos falta creer, que en esos momentos en que estamos clamando al Señor es cuando está orando. Porque muchas veces no es una lucha física, es una lucha espiritual. O sea, es una guerra espiritual netamente que hay que pelear cada día, ¿cierto? Y eso pasa en los momentos difíciles, cuando aprendemos a identificar eso, que nuestra lucha es espiritual, que el enemigo se enfoca en quitarnos lo espiritual, que el enemigo se enfoca en quitarnos nuestra salvación, nuestra paz, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando vamos a aprender a atacar el problema, atacar la raíz, que es el enemigo, porque muchas veces nos enfocamos en otras cosas y la parte espiritual es donde el enemigo está atacando. Hace aproximadamente, bueno, no hay mucho tiempo, el año pasado, pero más o menos en tiempo de pandemia. En tiempo de pandemia el Señor empezó a hacer la obra en mi padre. Cuando estábamos en confinamiento, estuvimos un tiempo allá con mi esposo y de repente yo miraba, solo analizaba, y yo miraba que mi papá se levantaba a orar en la madrugada, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y yo ve, cuando me decían, no, su papá que está ayunando hoy, y yo, mi papá ayunando, o sea, y uno como que se sorprende, ¿sí? Y yo como que, ¿en serio mi papá ayunando?
Y yo, mamá, de veras, me dice así, el Señor está haciendo la hora, sigamos orando. O sea, entre nosotros nos decíamos, ¿no? Porque tratábamos a poco de incomodarlo a él o presionarlo de pronto, decirle algo y que él dijera, no, como que me están esto, ¿sí? Entonces nosotros ahí, cuando yo miraba a mi papá por allá en un rinconcito leyendo la Biblia, ¿sí? En ese tiempo no tenía su Biblia, entonces él cogía la Biblia de mi mamá y cuando yo lo miraba estudiando la palabra, de vez en cuando me hacía preguntas. Y yo, el Señor, a mí me provocaba abrazarlo, saltar, pero yo me contenía, yo solamente en el secreto de mis lágrimas, yo le decía, Señor, gracias por permitirme ver esto. Gracias por permitirme ver lo que quizás era imposible. Y a eso voy, que quizás el Señor, quizás usted lleva tiempo pidiéndole algo al Señor, esperando en el Señor, quizás que su esposo se convierta, quizás que su hijo se convierta, ¿cierto? Pero muchas veces decimos, no, no va a pasar, han pasado 2, 3, 4, 5 años y no pasa nada. Pero es que hay situaciones que el Señor tiene que permitir a esas personas que pasen para que puedan conocerlo. Y créame que cuando Dios permita que ellos le conozcan, no van a querer retroceder. Y cuando estemos en ese momento de gloria, de mirar lo que el Señor hace, hay que aprender a ser agradecidos también, ¿cierto? Darle la gloria al Señor. Bueno, después de que pasó el confinamiento y todo ello, bueno, ya después yo esperaba que ya después mi papá se iba a empezar a congregar, ¿cierto? Yo dije, no, ahorita sí, pero no pasó así. Pasó el confinamiento y pasó todo y no, cuando yo, mamá, mi papá está yendo al culto. No, no está yendo al culto. Yo, ay, ¿cómo así, señor amado? Me dice que él sigue orando en la madrugada. Yo decía, algo el Señor está haciendo. Algo el Señor está haciendo y el Señor termina lo que él inicia. ¿Cierto? La palabra parece que Él perfecciona su obra en nuestra vida cada día, la va perfeccionando. Y yo decía, ay, igual el Señor estará haciendo. Y yo, cada rato, mamá, mi papá está yendo al culto. Nada, no, su papá no va al culto, no, nada. Pero sigue orando, pero sigue leyendo la Biblia. Yo, bueno, mamá, algo. Yo le dije, en el tiempo del Señor, en el tiempo el Señor hará algo maravilloso. Y hasta el año pasado, gracias al Señor, cuando mi mamá empieza a decirme, no, su papá, en una ocasión me dijo, no, su papá está en el templo ayunando. Y yo, mi papá en el templo ayunando. Y dijo, sí, sí, él está muy juicioso. Él está yendo a la iglesia, él está ahí. Yo, de veras, mamá, no se pierde culto. O sea, y yo eso dije, Señor amado, aunque yo no estaba en casa, pero escuchar eso para mí, yo como que decir, Señor, llegó tu tiempo y qué maravilla. ¿Cierto? Qué precioso. Cuando esperamos algo con ansias, con anhelo y que el Señor lo hace, pero algo que me enseñó mucho es aprender a ser pacientes en Dios, a esperar en Dios, no es cuando nosotros querramos, no es cuando nosotros pensemos, porque es que desconocemos el propósito de Dios, desconocemos qué quiere el Señor. Quizás podría pasar mucho más antes, pero ¿será que a qué va a permanecer? ¿Será que va a seguir ahí? Eso es lo que debemos preocuparnos y pensarnos, que por eso es mejor el tiempo de Dios y no el nuestro. Entonces, esto es lo que quería compartir y decirles y motivarles a todos que quizás haya duda, que quizás llevas un tiempo orando, esperando en el Señor por un milagro, por una respuesta. Y como lo miramos a través de la palabra, muchas veces estamos cerquita de la bendición, y por un momento de incredulidad, pues el Señor no puede orar, porque si no podemos creer, ¿cierto? Porque por eso dice la palabra que la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Porque a veces pensamos que como humanamente es difícil, Dios no lo puede hacer. Y muchas veces nosotros limitamos al Señor. Nosotros limitamos el propósito de Dios. Limitamos lo que Dios hace y yo siempre digo, muchas veces no vemos la gloria de Él realmente por nosotros mismos. Porque yo estoy segura que el Señor quisiera hacer maravillas. En ocasiones pensamos que los milagros sucedían era cuando Jesús estaba en la tierra, pero el Señor está dispuesto a todo porque el Señor dijo, cosas mayores haré con vosotros. Pero nosotros tenemos el plan de Dios. Nosotros limitamos el poder y la gloria de Dios muchas veces en nuestra vida, en nuestra familia. Y decirles que siga orando quizás por su esposo que no es cristiano, siga orando por su hijo, por su hija, que el Señor dice, cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Y esa promesa también es para ti. Esa promesa también es del Señor para ti, ¿cierto? Y entonces, qué importante, y Dios se agrada cuando aprendemos a esperar en Él, ¿cierto? Porque hay que ser pacientes. Y pacientes no es solo esperar, sino esperar con agrado, no renegar, ¿cierto? Porque muchas veces tratamos de renegar como que no, Dios no cumple, mire cuánto sufro, cuánto dolor y tal cosa. Y ahí podemos decir,
agradar al Señor. Amén. Yo creo que este testimonio Resumiendo, porque veo que el tiempo se nos fue. ha llegado, no, no. Yo creo que siempre ponemos una hora al programa, pero el control lo toma el Señor. Me encanta un comentario que veo de la hermana Blanca Pérez. Dice, el Dios de respuestas. Dios bendiga a la hermana, es de Puerto Gaitán. Yo les bendiga, hermana. Un saludo, Puerto Gaitán. Un saludo para ustedes, familia. Creo que ese es el Dios que tenemos. Y a veces nos ofuscamos porque pensamos, como decías vos, pero ¿cuándo va a llegar el momento, Señor? ¿Pero cuándo lo voy a ver? Y como decían estas personas, estos hombres, pensamos que Él lo iba a hacer, pensamos que Él nos iba a redimir, pensamos que, pero no, el Señor nunca dejó caer su palabra, Amén. tal cual lo había prometido, tal cual lo Amén, hizo. así es. Y yo creo que el testimonio es muy idóneo porque si el Señor te ha prometido algo, yo creo que el primero el Señor habla en nuestra vida. Y el Señor me ha hablado esta noche a través de ese testimonio, a través de esta palabra. Y creo que tenemos que tener eso en cuenta, que lo que el Señor prometió Él lo va a hacer. Que obviamente no es fácil el camino, no es fácil, porque la palabra dice en el mundo tendréis aflicción. Pero al final termina diciendo, pero confiad, que yo he vencido aquí. Esta noche ese testimonio nos anima a permanecer, a creer, a confiar, pero sobre todo a saber que nuestra fe está en el Señor y que es necesario restaurarla, que es necesario levantarnos como hicieron estos hombres. Yo bendigo la vida de la hermana Giselle esta noche, de su familia, ese testimonio tan hermoso que nos ha compartido. Y yo creo que ha sido bendición para todas las personas que han estado ahí pendientes desde el inicio del programa, pero también a las personas que lo van a ver más adelante, a los que van a ver por YouTube. Deseamos que sea bendición para cada una de sus vidas. Yo me siento edificada esta noche y como decíamos con la hermana, podemos seguir hablando del tema, pero se ha acabado el tiempo. Queremos agradecerle a la hermana Giselle por haber dispuesto su vida, por haber sacado este tiempo para hablarnos de su testimonio. Quizá en otro momento tengamos en otra ocasión para hablar de otro tema que sea también de bendición para nuestras vidas. Yo no sé si ella tiene algunas palabritas de despedida y que por ahí mismo nos haga la oración para cerrar el programa de hoy. Amén. Pues quisiera concluir diciéndoles que esperar en Dios es lo mejor. Y pienso que no tenemos otra opción, ¿cierto? Pero qué bueno que esperemos en Dios, no solo por eso, quizás no solo porque digamos no hay alternativa, no tenemos nada más que hacer, sino por agradar a Dios, ¿sí? Eso es lo más importante, agradar a Dios mientras le esperamos, ¿cierto? Porque muchas veces, como decía antes, cuando llegan las voces negativas, el desánimo, la duda, desagradamos al Señor, ¿cierto? Porque decimos, no, dudamos de Dios. Y pienso que eso puede entristecer mucho al Señor, dudar de Él, de su poder, dudar de lo que Él puede hacer y quizás muchas veces como ignoramos lo que Él quiere con nosotros, en lo que nos quiere edificar, entonces como ignoramos esas cosas, nos desanimamos, perdón, y nos desalentamos. Pero les invito a esperar en el Señor y créanme que no se arrepentirán, créanme que es la mejor elección, créanme que después podrán testificar y edificar a otros, ¿cierto? Porque eso es importante, edificar a otros. Así como el Señor nos edifica, porque en esas experiencias y en esos momentos de espera el Señor edifica nuestra vida. Aunque no lo vemos en el momento, el Señor edifica nuestra vida y también a los que nos escuchan. Porque muchos dicen, no, yo llevaba tanto tiempo orando por tal cosa, pero el Señor no, y como que yo dejé de orar por eso ya. Y quizás preguntarnos qué tal que tuviera cerquita la bendición y perderla en un momento, ¿cierto? Entonces, qué importante cada día que el Señor nos ayude a agradarle, ¿cierto? Pero también no solo creer, sino obrar. La palabra dice que la fe sin obras es muerta, ¿cierto? Porque muchas veces estamos esperando un milagro, estamos esperando que Dios haga algo, pero no oramos, no actuamos. Y queremos que el Señor caiga así del cielo, así el milagro, ¿cierto? Que caiga así como la respuesta, pero también hay que pagar un precio, ¿sí? Entonces, quiero concluir con eso. Hay que pagar un precio, pero créanme que vale la pena. Vale la pena esperar en el Señor. Bueno, entonces vamos a orar. Agradezco a la hermana Diana por su invitación. De verdad, yo le decía al Señor, pues toma tú el control porque incluso en un principio detrás de cámara yo le decía a la hermana Diana,
desde el año pasado, mi hermana, yo no estoy como de estar así. Y bueno, hasta que, bueno, yo dije, bueno, Señor, está bien si están tus planes. Yo el año pasado dije, si la hermana me vuelve así, pero yo no pensaba. Y si vuelve a decirme, pues amén, Señor. Y vea, no lo esperaba. Y gracias, hermana, también. Y de verdad que para mí es un gran privilegio de parte del Señor poder compartir lo que Él en su misericordia hace en nuestras vidas, ¿cierto? Porque no hay nada más hermoso que hablar de lo que el Señor es y hace con nosotros. Entonces vamos a orar en esta hora. Les invitamos también allí a la distancia que usted cierre sus ojos y por un momento vamos a hablar con Dios, ¿cierto? Y agradecerle. Muchas veces es importante agradecerle a Dios por lo que va a hacer, aunque no lo miremos. Y esa es la manera muy bonita de creerle al Señor. Decirle gracias, Señor, por lo que vas a hacer, ¿cierto? Vamos a orar. Dios eterno, Padre celestial, en esta hora bendigo, exalto, glorifico tu nombre, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu grande amor, tu misericordia, por este privilegio, Señor, del cual no soy digna, Dios de los cielos, del cual no soy merecedora, pero tú en tu gracia y tu misericordia lo permites, Señor. Gracias por la vida de la hermana Diana cada día. Bendice, Señor, este canal, Señor, que sea de edificación para muchas vidas, Dios de los cielos. Presento, Señor, cada uno de los que han estado, Señor, pendientes al tema, Señor, y aún los que van a ver la transmisión más adelante. Seas tú, Espíritu Santo, obrando en sus vidas, Señor. Cada día aumenta nuestra fe. Cada día fortalece nuestra fe, Señor. Enséñanos a esperar en ti, enséñanos a esperar en tu tiempo, enséñanos a creer en tus promesas, Señor, fortalece nuestra fe cada día, Padre Celestial, mira las peticiones de cada uno de los hermanos, Señor, mira cuántas veces quizás el enemigo visita con duda, con dardos, Señor amado, Padre, en el nombre de Jesús lo rechazamos en esta hora por el poder de tu palabra y declaramos que creemos en ti, Señor, enséñanos a esperar confiadamente en ti, a esperar con agrado, Señor, a esperar con confianza, no desesperarnos, Dios de los cielos. Padre celestial, por tu misericordia te lo imploramos, pero de antemano te damos gracias por lo que tú harás, Señor. Gracias por tu promesa, Señor. Gracias por tus propósitos para con cada uno. Gracias por la respuesta que tú darás, Señor. Si quiere, hermano, dígale gracias, Señor, por el milagro que tú vas a hacer. Gracias por lo que te he pedido, porque creo que está hecho por tu palabra. Gracias por lo que tú harás, Señor. Gracias por el plan que tienes para con nuestra vida y nuestra familia, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias porque tus planes, porque tus propósitos son perfectos, porque tu tiempo es perfecto, Señor. Y aún gracias por tenernos en cuenta, Dios de los cielos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Yo quiero agradecer a la hermana por haber estado ahí, por haber sacado su tiempo, pero también agradecerles a los hermanos que estuvieron conectados, a la hermana Nelcy Barrios, Blanca Martínez, Alejandra Martínez, Belkis Puerta, Gloria Hernández, Oscar Sánchez, Blanca Pérez, Marta Hacienda, la hermana Judith, la hermana Lizeth Moreno y los hermanos que estuvieron conectados, que saquen este momento no los veo, pero agradecerles por haber estado ahí para escuchar un programa más de experiencias con Dios. Los invitamos el próximo miércoles con la ayuda del Señor, otro invitado, y seguimos hablando de fe, porque es lo que nos mueve. Entonces, les damos las gracias por haber estado ahí, le damos las gracias a la hermana y los espero entonces el día viernes con la ayuda del Señor en un programa de íntimos. De no presentarse, nos vemos el día lunes en Hablemos de Jesús. Dios les bendiga a todos los hermanos y es un gusto poder estar frente de ustedes. No se olviden de compartir, no se olviden de darle me gusta y esperamos que haga usted partícipe a otra persona de esta bendición. Dios les bendiga a todos. Les bendiga, hermana Gisela. Amén. Bendiciones para todos. Un abrazo. Dios les bendiga.